es la palabra. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces con esta entrevista de Pablo Muñoz de Iturrieta que hizo en A la de Tres, un canal de España, y se titula Te quieren sumiso e ignorante. Así es el título y arranca esta entrevista. Y vas a la cárcel por 5 años, pierdes la patria potestad de tus hijos que son entregados a grupos LGBT que comienzan a administrar de la vida de tus hijos para siempre. Esto es de terror. Lee la cantidad de identidades que dice ahí. Lee las letras. L, G, G, B, D, T, 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 I, Q, Q, A, P, P. Ya transformar la educación en un centro de adoctrinamiento ideológico político. Necesitan de un sujeto Paola. totalmente manipulable e inútil. Mientras más ignorante, mejor. Un Pedro Sánchez, o una Kamala Harris en los Estados Unidos, un Justin Trudeau en Canadá. ¿Cómo puede ser que Bill Gates, que ha producido Windows y Microsoft, y que el mismo Steve Jobs, creador del iPhone y del iPad, les prohibió a sus hijos tener iPads y iPhones hasta que sean mayores de edad? ¿Por qué es eso? Fíjate que es muy interesante cómo Netflix arruina las series. Una serie criminal de una mujer policía que tiene que descubrir el crimen de su hijo, y de repente la abuela sale lesbiana. Tú dices, pero a ver, nunca vas a ver una vieja de 80 años que se está casando con otra vieja de 90 años, eso no existe en la realidad. Aprendí muchísimo para desmontar que la ideología de género es una mentira. Es una ideología totalmente autodestructiva. No hay lugar para la familia, no hay lugar para el amor verdadero, y lo peor de todo es que es un cinismo mortal. Si eres blanco y eres europeo, siempre serás criminal, por más antirracista e inclusivo que te quieras hacer. Es un cinismo que te lleva a la destrucción total. A la de tres. A la de Tres. Bien, hoy nos acompaña Pablo Muñoz Iturrieta, él es doctor en filosofía política y un personaje público aquí en Hispanoamérica, donde estamos ahora en México. Es una persona muy seguida, muy querida, al mismo tiempo también pues muy odiada por otra parte de la Pablo sociedad. es Pero bueno, argentino y vive el caso en es que Canadá. hoy queremos hablar con él para que nos cuente un poco quién es y qué hace Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, muchas gracias. Me dio gracia lo del personaje público. Y soy muy querido, eso es verdad. Sabes que yo a veces voy por las calles, por el aeropuerto, en el avión, la gente... Pero no sé si soy muy odiado o será que soy muy alto y se queden callados. Pero hasta ahora Bueno. nunca me pasó nada. Me pasó una vuelta en Argentina que hubo una protesta del colectivo Travesti Trans, así se llama, y ellos hicieron una convocación para estar fuera de mi conferencia. Wow. Y cuando la conferencia estaba por comenzar, una de mis hermanas me estaba acompañando y me dice, Pablo, afuera hay una protesta. Y dije, bueno, voy a salir. Y me dijo, ¿cómo vas a ir? Sí, voy a salir, lo voy a invitar que vengan a la conferencia. Si vamos a hablar de ideología de género, voy a hablar de todos los trastornos que ellos tienen. Es la mejor manera que yo tengo para ayudarlos a ellos, porque esa es la intención de mi trabajo, ayudar a las personas. Y salgo afuera, y cuando las feministas y todo este grupo de travestis transexuales me vieron, nunca se imaginaron que iba a salir un tipo de 1,91 m. Como ellos me veían tal vez en los videos sentado, habrán pensado que era un chiquitito como Agustín Laje. Y de repente todos se intimidaron. Fue muy gracioso la situación. Así que, pero bueno, simplemente eso. Y gracias también por tenerme aquí en esta entrevista. Un gusto enorme. Me gustaría empezar pues yendo al principio, y es que ¿cómo terminas dando conferencias pues como la que has dado hoy aquí por todo el mundo, o escribiendo libros, etcétera? Mira, qué buena Tal- pregunta. Está conectada con este libro. Este libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Es un libro sobre la ideología de género. De hecho, el subtítulo es La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Ese libro es muy interesante y no lo pude conseguir. Acá en Argentina, en Córdoba, donde estoy yo, que es la ciudad de Agustín Laje, y también de Franco Tealdi, quien decía ahí recién Agustín que le maneja las inversiones, que a veces está con Eric Camerat en sus programas y en Political. No lo puedo conseguir ese libro, es bastante complicado. De hecho, he conseguido varios de Agustín Laje, Pablo Muñoz, de Miklos Lukács, de Nicolás Márquez, pero los de Pablo cuesta conseguirlos acá, por lo menos en esta ciudad. En la universidad en Canadá me acababa de recibir y hacía mucho tiempo venía escribiendo ese libro, estudiando, profundizando. Más o menos 13 años estuve leyendo. Todo comenzó leyendo filosofía posmoderna, leyendo a personajes como Foucault, a personajes como Beatriz Preciado de España, a Judith Butler, a Sheila Smith Firestone. Antes de seguir con el podcast, queremos compartir algo contigo. ¿Te interesa trabajar en remoto en un sector con España ha encarecido debido a la inflación? Sigue bajando. Tal vez mejor a fin de mes. Anda, que puedes aprender conocimientos, blogs, un resumen de esta clase, aprender a acceder a esta clase gratuita Y 1,22 comencé a leer, bueno, de este vídeo. ¿A qué edad? y a los 21, 22 comencé a leer, bueno, yo comencé a estudiar filosofía a los 16. A los 16 comencé a leer Platón. Pero más o menos entre los 21 y los 22, cuando comienzo a estudiar más filosofía moderna, y eso se va profundizando mucho más, especialmente después de los 24, comienzo a consumir mucha de esa literatura porque me di cuenta de que quería entender cuál era el problema central de la modernidad, y me termino en la posmodernidad y en todo lo que es la negación del ser humano, todo lo que es la negación de la realidad objetiva como tal, el hecho de ser varón, de ser mujer. Un problema filosófico muy profundo que plantea la teoría queer y todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero en ese entonces también me di cuenta de que si uno quería realmente refutar la ideología de género, tenía que hacerlo por medio de la ciencia, por medio de la biología, por medio de la genética, por medio de la embriología, por medio de la endocrinología. Y me metí de lleno, en ese momento mi hermana estaba estudiando medicina, me metí de lleno a estudiar muchísimo artículos científicos, libros, manuales, de todos esos campos. Aprendí muchísimo para desmontar que la ideología de género es una mentira.
Y es ahí cuando en un momento, estando en Canadá, en la universidad, quien era el decano de la Facultad de Medicina y era el director del Hospital de Niños de Ottawa, él me dice que era el papá de un compañero mío de la universidad. Me dice: Pablo, tú tal vez eres una de las personas que más conoce la ideología de género en el mundo, me dice, porque tú lo conoces desde el punto de vista de la academia, del posmodernismo, de la filosofía, pero también de las ciencias. La verdad, cómo explicas todos estos temas. Tienes que escribir un libro al respecto. Bueno, pasa algo muy curioso, porque yo en la universidad en Canadá decido escribir este libro. Quien era el decano de filosofía en ese momento, una persona de España justamente, a mí me quería mucho, teníamos una coincidencia intelectual muy grande, él me ayudó mucho realmente a que finalmente yo en Canadá pueda sacar mi doctorado, porque tú te puedes imaginar lo que fue la lucha ideológica de estar estudiando en Canadá en contra de la ideología de género, en contra de todas estas políticas públicas que se han estado implementando en lugares también como España, ¿no es cierto?, pero se ve muy bien en Canadá. Termino anunciando, bueno, voy a escribir este libro. Este gran profesor español fallece lamentablemente, que era un experto en la escuela de Salamanca, y quien retoma su puesto me dice: si tú publicas ese libro no puedes enseñar más aquí, no puedes estar más aquí, por el tema de que recibimos subvención del gobierno de Canadá, por el tema de los ataques que va a recibir la universidad por escribir un libro contra la ideología de género, y quedé cesante, o sea, quedé sin nada. Y gracias al haber quedado sin nada, yo tuve 3 meses para meterme de lleno a terminar de escribir el libro, y gracias a que no tenía trabajo en la universidad, cuando salió ese libro comenzaron a llegar invitaciones de todos lados. Fue una cosa impresionante. El libro salió publicado en diciembre del 2018 y en 2019 solamente visité literalmente 120 ciudades del continente americano, hablando sobre ideología de género y ese libro. Y así, bueno, así fue como comenzó. Por eso estoy aquí ahora, porque ese libro me hizo bastante conocido en el ambiente intelectual, en el ambiente académico, en el ambiente político, en el ambiente de mucha batalla cultural, en el ambiente de la familia, de los grupos pro familia, pro vida. Luego vino el libro rojo, el de las mentiras que te cuentan, la verdad es que te ocultan, que habla acerca de los problemas de la educación y cómo están usando el sistema educativo a nivel mundial para implementar todas estas ideologías. Ese libro tampoco Y lo finalmente, puedo bueno, el conseguir. libro que tienes en tus manos sobre la influencia de las redes sociales y Ese la sí, tecnología para la lo he implementación visto. de todas estas ideologías. Entonces yo diría que mi trabajo intelectual, académico y demás me llevó a algo que jamás me había esperado, porque yo siempre decía, bueno, voy a ser profesor universitario y voy a tener 40 alumnos, 100 en el mejor de los casos, y pasé de tener eso a tener auditorios de 1.400, de 1.500, de 5.000 personas, de 6.000 personas. He hecho cursos yo, algunos los puedes ver en mi canal de YouTube, donde he tenido 40.000 personas haciendo un curso. Que eso para mí era inimaginable, impensable, pero realmente las redes sociales, especialmente YouTube y las conferencias, me abrió un campo para llegar a una cantidad de gente enorme realmente, donde uno puede hacer mucho más bien que limitándose al trabajo que podría haber hecho estando en una universidad. Entonces, el mejor favor que me hicieron los progresistas en Canadá fue decirme: no puedes enseñar más acá. Si te parece, retrocedemos al 2018 y antes. Y es que me gustaría preguntarte por el hecho bueno, por lo que te hiciste tan conocido, que fue por hablar de la ideología de género. Y me gustaría preguntarte qué es la ideología de género. Mira, la ideología de género es una serie de postulados que surgen dentro de una corriente filosófica llamada el posmodernismo y que se caracteriza por negar la objetividad, se caracteriza por negar la verdad, la capacidad de conocer la verdad, que ve absolutamente todo como construcción social, el ser hombre, el ser mujer, el tener una naturaleza humana, y es una construcción social que se ha impuesto en nuestra sociedad con una intención o un motivo de dominación, de poder controlar. Entonces, si nosotros decimos somos seres humanos, eso tiene un objetivo muy claro, que tiene que ver con el poder dominar a las personas. Si yo digo que alguien es una mujer, así lo ven ellos, ¿no? Una visión bien pervertida, con el objetivo de dominarla y subyugarla en un cierto rol de género. Básicamente es una situación donde toda la historia es opresora, donde no hay escapatoria, donde si eres blanco y eres europeo siempre serás criminal, por más antirracista e inclusivo que te quieras hacer. Y dije, a ver, espera. Entonces, la ideología de género, ¿qué significaría? Mira que es una pregunta que yo me hice por muchos años. ¿Qué significa toda esta teoría? Significa que tú, como ser humano o como ser que eres víctima de un relato, de una concepción antropológica que te dice que eres ser humano, que te dice que eres hombre, que eres mujer. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, la liberación se manifiesta cuando tú, siguiendo tu percepción y siguiendo tus deseos, decides tu propio destino y constituyes tu propia personalidad. Eso es la ideología de género. El decir que la persona tiene la capacidad de autoconstruirse en una personalidad determinada, con una orientación sexual determinada, con una identidad de género determinada, basada en nada más y nada menos que sus propios sentimientos y su propia autopercepción. ¿Y crees que, o sea, bueno, yo creo que al final el hombre es bueno por naturaleza? Entonces, ¿crees que hay algo de bueno en la ideología de género? ¿Podemos encontrar, o sea, bueno, Mira, o sea, ¿qué es lo bueno de este movimiento o de esta, como todos los movimientos? No digo que sea malo o bueno, digo que debe tener algo bueno. yo creo que hay un problema fundamental con este movimiento. Tú acabas de decir que el hombre es bueno por naturaleza. Quien decía eso era Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, donde él plantea, especialmente en un libro que se llama El Emilio, que básicamente todos los problemas que surgen en la vida de una persona no es por culpa personal, sino porque la sociedad lo condiciona a ser así. Te voy a dar un ejemplo muy claro que él da en su libro. Él dice que si yo soy envidioso, la culpa no es mía por ser envidioso, sino que mi vecino tiene demasiado. Entonces la culpa es del vecino. Entonces es una ideología, es una manera de ver la realidad y la condición humana que te libera de todas las culpas y le echa la culpa al resto, a las estructuras sociales, a las situaciones, a las distintas circunstancias. Y básicamente, la ideología de género lo que está diciendo es que nosotros todos somos víctimas de construcciones sociales, de opresión, somos víctimas de un sistema. Y esa manera de ver la realidad es una manera bastante pervertida de la realidad. Si tú me preguntas, bueno, a ver, ¿cuál es el gran aporte de la ideología de género? Yo te voy a decir, O sea, ninguno. yo lo que me refiero al final es que todos tenemos una ley natural, ¿no? Ujú. Y entonces, al final, pues somos buenos. O sea, me refiero a que yo creo que el hombre es más bueno que malo Mira, en sí. Entonces, hay millones de personas ciertamente. que piensan de una manera, hay Sí. millones de personas que están en contra de tal. Entonces, Lo que no pasa son es que- malas esas personas, aunque sigan. Pero debe haber algo Mira, bueno que les mueva o que. Lo que tú tienes que pensar es lo siguiente, que nosotros podemos hacer una consideración de distintos niveles del ser humano. Si tú vas a hacer una consideración metafísica en cuanto al ser de quiénes somos nosotros y nuestra propia naturaleza, en ese sentido podemos decir que hay una cierta bondad natural en el hecho de ser seres humanos. A eso voy. Totalmente. Hay una grandiosidad en el hecho de ser ser humano. Nosotros notamos en la naturaleza toda una gradación del ser que termina en una especie de el ápice, en lo máximo de la expresión del ser natural en el ser humano que tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de pensar, de conocer, la creatividad. Es obviamente que en la tradición religiosa cristiana, judeo-cristiana occidental, se lo plantea como el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la ideología de género, en cuanto tal, a mí me parece realmente se entiende muy bien en relación a esta imagen del ser humano dotado de algo especial y como una criatura especial en lo que es la creación, lo que es la visión o el paradigma cristiano del ser humano, porque la ideología de género presenta un paradigma que está en las antípodas. Por eso a mí me parece que es una visión bastante perversa del ser humano la que plantea la ideología de género. Porque si bien es verdad, todo ser humano, incluso aquel que haya caído víctima de la ideología de género, tiene algo muy valioso, tiene una dignidad que nunca se pierde, esta manera de pensar y de aceptarla para sí mismo, si los postulados de Judith Butler son verdaderos, es una ideología totalmente autodestructiva. Es una ideología, en los escritos de Beatriz Preciado de España se nota mucho más porque es mucho más obsceno, es mucho más perverso, es mucho más dirigido a tratar de destruir la objetividad de las cosas. Por ejemplo, Beatriz Preciado habla de la revolución anal. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros hemos caído víctimas de una imposición social que nos dice que el sexo es heterosexual. Entonces ella dice, lo que tenemos que hacer es igualar esa situación de desigualdad y reducir el sexo a la penetración anal. Y cuando ella habla de penetración anal, ella habla de meterte un palo por el trasero, donde es un acto destructivo, donde tú tienes que cambiar el significado mismo del objetivo de los miembros corporales, donde ella habla de ejercicios para masturbarse el brazo, de tal manera que nosotros podamos cambiar esas zonas erógenas de los genitales como si fuese algo posible. Hay una base genética y una base química, hormonal en eso, cambiarlas a distintas partes del cuerpo para así reconstruir en cierta manera la naturaleza humana. Lo que tú lees a alguien como Beatriz Preciado, que a su vez es una persona que ha recibido toda la ovación, ¿no es cierto?, del mundo progresista en la Universidad de París, en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, invitada a grandes conferencias, Judith Butler, que viaja a dar conferencias en el Foro Económico Mundial y en las Naciones Unidas, con todo este nuevo paradigma del ser humano. Y tú te das cuenta de que hay algo bastante pervertido realmente en la concepción del mundo y en la concepción del ser humano como tal, donde no hay lugar para la trascendencia, no hay lugar para la familia, no hay lugar para el amor verdadero, no hay lugar para los valores y las virtudes femeninas y masculinas. Y lo peor de todo es que es un cinismo mortal. ¿Qué es un cinismo? Son estructuras las que ellos plantean de poder y de opresión tan grandes que es imposible escapar de eso. Entonces, una persona posmoderna a ti te va a decir, bueno, tú eres español. Tú tienes toda una tradición hispana. Bueno, tú estás condenado a ser siempre ese miserable con masculinidad tóxica, con esa visión pervertida y por más pésames y por más reflexiones y por más actos de contrición que quieras hacer, tú no puedes escapar de tu situación de opresor. Tú siempre vas a ser un opresor. Tú siempre vas a ser un racista. Tú siempre vas a portar la masculinidad tóxica y por más que te quieras deconstruir, siempre va a permanecer ese subsuelo de maldad en ti. Y ahí viene la gran diferencia. Tú me preguntabas si nosotros como seres humanos somos buenos, hay algo metafísicamente bueno y digno. Sí, pero en esta ideología te niegan ese sustrato
de bondad y de ser que se manifiesta en actos de belleza, en actos de bondad, en actos intelectuales, en la sociabilidad, en todo lo que tú puedas ir construyendo en tu propia vida y con aquellos que te rodean. Es un cinismo que te lleva a la destrucción total. Totalmente contrario a lo que uno puede creer dentro de un paradigma cristiano que nos llama a la perfección, al crecimiento personal, a la virtud, al crecimiento intelectual, a la bondad que se manifiesta con actos que tienden a engrandecerte como persona, pero que también tienden a hacer otra cosa grande también. Por eso hablas en parte de apagar el celular y encender el cerebro. Mira, sabes que hay un problema muy grande hoy en día que tiene que ver con el nivel de manipulación que se da en las redes sociales. ¿Sabes cómo surgió ese libro? Porque hay un dato que es realmente fuertísimo. Entre el año 2014 y 2019 se dio un incremento en casos de transición de género en chicas adolescentes del 5.436% y en varones del 1.440% más o menos. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente tengamos una sociedad que abrace la ideología de género, que es una ideología destructiva, que por medio de transiciones de género comiencen a castrarse químicamente, que comiencen a realizarse amputaciones para amputarse órganos sanos? ¿Cómo puede ser que una generación acepte todo eso? Y es ahí cuando comienzo a atar cabos, porque a partir del año 2012 se da toda una serie de cambios psicológicos a nivel social, donde hay un gran impacto en los índices, especialmente en adolescentes, de depresión, de ansiedad, de todo lo que tiene que ver con autolesiones, intentos de suicidio, problemas de sueño, problemas de desórdenes alimentarios. Todo eso que se conjuga luego en problemas de autoestima y problemas de la propia identidad. Entonces, cuando tú ves todos esos datos, cuando tú estudias casos como España, Alemania, Italia, Inglaterra, Suecia, Canadá, Estados Unidos, que llevan unas estadísticas bastante precisas en todo eso, tú dices, ¿cómo puede ser que de repente comienza a pasar todo esto a partir del año 2012, de manera especial? Y es ahí cuando yo comienzo a encontrar una relación causal entre el ingreso de las redes sociales y las aplicaciones al celular y el uso del móvil en la comunidad o grupos etarios, tanto niños como adolescentes. Es decir, al principio dije, hay una correlación entre usar el celular, tener redes sociales y tener problemas de salud mental. Pero después me fui dando cuenta de que no, es peor todavía que eso. Hay una relación causal donde, ¿y cómo hay una relación de causal? Tú dices, bueno, pero eso ahí lo tienes que demostrar. Bueno, mira, yo descubrí, gracias a personas dentro de Facebook y de Instagram, que ellos filtraron todos estos documentos, pero Facebook, y bueno, es Meta, que trabaja con Instagram y Facebook, durante muchos años estuvieron trayendo a expertos en neurobiología y en desarrollo cerebral en niños y adolescentes, donde en las presentaciones hablaban de cuáles son los sectores más vulnerables del cerebro humano de acuerdo a la edad y cómo entonces podían, por medio de la inteligencia artificial y los algoritmos, comenzar a minar esos sectores vulnerables para tratar de captar la atención. Entonces hablaban en una de las presentaciones de en qué momento las chicas están más propensas, adolescentes, a la ansiedad, a la depresión, a problemas de autoestima, y con qué tipo de videos, imágenes puedes comenzar a minar todo eso y a destruir y a quebrar a esa persona. Bueno, ahí yo encontré que hay una relación total. Hay una intención clara de las grandes compañías tecnológicas por tratar de quebrar al ser humano para mantener su atención, para volverlo adicto, la adicción, el tema de la dopamina, lo cual se suma a otro dato muy interesante. Bueno, comenzando a leer biografías y entrevistas de Bill Gates, de Steve Jobs, del fundador de Snapchat, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo ahí, de Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y de varios otros ingenieros que trabajan para estas grandes compañías, descubrí un factor común en todos ellos. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que todos ellos, absolutamente todos, les prohíben a sus hijos tener celulares, tener redes sociales y el uso de pantallas. Si tú dices, a ver, ¿cómo puede ser que Bill Gates, que ha producido Windows y Microsoft, y que el mismo Steve Jobs, creador del iPhone y del iPad, les prohibió a sus hijos tener iPads y iPhones hasta que sean mayores de edad? ¿Por qué es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el dueño de Snapchat no les deja a sus hijos que texteen, cuando es una aplicación que las usan menores de edad mayoritariamente? ¿Cómo puede ser que el dueño de Google no le permite a sus hijos ver pantallas? ¿Qué está pasando realmente aquí? Y es ahí cuando obviamente me doy cuenta de que hay algo que se va repitiendo, y es una conciencia de toda esta gente del mundo tecnológico de que realmente las tecnologías causan gran daño, pero no están dispuestos a abandonar ese modelo de negocio porque es lo que les genera gran poder, pero sí lo que no están dispuestos es que sus hijos sean los que se pierdan. No, es un problema. ¿Y a dónde vamos? Bueno, dos preguntas. La primera es cómo usar bien entonces la tecnología, cómo hacer que no te manipulen, y luego también a dónde vamos, porque antes los niños jugaban con canicas en la calle de su pueblo, después pues llegaron los ordenadores, la gente quizá jugaba más a juegos de estrategia, luego el móvil, estamos conectados. Entonces, ¿a dónde crees que vamos? Porque si ahora la media de pantalla por niño pues cada vez son más elevadas, hay niños que están 8 horas con el móvil. Así es. ¿Qué pasará en 50 años? Ese es un muy buen dato el que se ha dado, porque de hecho en la población adolescente, aquí estamos en México en este momento, pero en Estados Unidos y Canadá se repite, estamos hablando de 9 horas al día en jóvenes de entre 13 y 17 años. ¿Cuál es el problema fundamental de todo esto?
En primer lugar, los problemas psicológicos, que ya mencioné, problemas de autoestima, problemas de depresión, problemas de adicciones, problemas de pornografía, problemas de autolesiones, problemas de suicidio, que son problemas reales. Luego tenemos los problemas de orden neurobiológico, que son tremendos, que tienen que ver con la capacidad de prestar atención, la capacidad de poder enfocarse en algo, la capacidad de la memoria, la capacidad de sociabilización. Son todas áreas del cerebro que ya se ha demostrado que están afectadas seriamente y en las cuales se está dando algo que se llama el atrofiamiento de regiones cerebrales. Esto es algo gravísimo porque básicamente la explicación más sencilla detrás de todo esto es que cuando un niño está delante de una pantalla y son tantas las imágenes, los cambios de escena, los colores, las luces que recibe, es un bombardeo tan grande el cual exige que el cerebro tenga que secretar dopamina a un nivel tan alto que termina no solamente creando una adicción, sino que es tanto lo que se tiene que forzar ese cerebro que no está diseñado para procesar toda esa información, que sí o sí tiene que comenzar a básicamente apagar otros sectores cerebrales para poder concentrar toda la energía. O sea, es literal que se apaga. Literal, por eso se llama Sí, enciende el pensaba cerebro. que era una manera tal, pero Claro. realmente... ¿Por qué? Porque cuando tú les haces una imagen de radiomagnética, una tomografía computada al cerebro de niños que han sido afectados por las pantallas, tú vas a ver que hay sectores cerebrales que no se encienden en la pantalla. Tú vas a ver el cerebro y hay sectores que están apagados. Hay estudios muy interesantes que se han hecho a lo largo de varios años y se descubrió que ya para los 12 años se veía daño de nivel cerebro daño de nivel severo en el cerebro de niños a partir de los 12 años por el uso excesivo especialmente de Snapchat, de TikTok y de Instagram. Ya se veía, es decir, ¿qué hicieron? En la Universidad de North Carolina hicieron un estudio muy importante donde ellos agarraron grupos de 500 niños que usaban el móvil como si nada y 500 niños que no tenían móvil ni pantallas en sus casas. Y a partir de los 12 años vieron diferencias abismales. De los niños que no tenían móvil y pantallas en las casas tenían un cerebro normal, desarrollado, sano, saludable y que se encendía de modo natural y que iba cumpliendo todas las etapas del proceso de maduración. Cuando el estudio se publicó ya habían cumplido todos los sujetos del estudio los 18 años. Y se descubrió que aquellos niños que usaban de celulares, que tenían redes sociales y usaban de manera normal, pero en realidad es indiscriminada, tenían ya problemas de atrofiamiento cerebral severos en varias regiones cerebrales. Entonces, la gran pregunta es, ¿esos niños se van a recuperar o van a quedar truncados para siempre? Bueno, no lo sabemos. ¿Esos niños se van a ver afectados en muchas habilidades sociales, laborales del futuro? Sí, es un hecho, es un problema gigantesco. ¿Por qué tú te crees que hay graves problemas educativos? Veamos las pruebas PISA. Las pruebas PISA demostraron que la educación en España está por el piso. La educación en los Estados Unidos, en Canadá, está por el piso. La educación en México es un desastre. Y uno de los grandes culpables de todo esto no es solamente el nivel ideológico de la educación, sino que es de manera también relacionada a esto, el uso excesivo de pantallas que está afectando, y eso te lo puede decir cualquier maestro de escuela, te lo puede decir cualquier profesor. Es impresionante cómo el nuevo tipo de sujeto escolar es un sujeto escolar que está muy limitado en sus capacidades naturales, muy limitado, que no puede aprender a leer, no puede aprender a comprender conceptos básicos, conceptos abstractos. Es un problema serio realmente. ¿Y cómo podemos hacer entonces para usar bien la tecnología? Bueno, mira, a ver, hay ciertas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Cuando estamos hablando de menores de edad, la comunidad médica, científica en el campo de la psicología y la psiquiatría recomiendan que los menores de edad no tengan redes sociales. Eso es un hecho. ¿Hasta qué edad más o menos se debe? Mira, se recomienda que solo a partir de los 16 años comiencen a abrirse redes sociales. Yo soy un poquito más estricto, yo diría hasta los 18 años que ellos se compren su propio celular, su propio móvil. El tema de las pantallas, lo mismo. Se recomienda que niños menores de 6 años tengan 0 minutos frente a pantallas. Es decir, un niño menor de 6 años no debería ver pantallas. Y para nosotros que somos grandes, tenemos que tener en cuenta de que estas tecnologías son una gran herramienta en tanto y en cuanto te puedan potenciar. Yo, por ejemplo, en YouTube veo que hay una herramienta enorme en la cual se puede perder mucho tiempo con cuestiones que no sirven para nada o se puede aprovechar. Se puede aprovechar aprendiendo, formándote, escuchando entrevistas interesantes, aprendiendo tutoriales para hacer cosas. Entrevista como Es una esta. herramienta realmente muy valiosa donde tú puedes aprender mucho de personas muy formadas y muy capacitadas. Pero también se pueden volver una pérdida de tiempo, especialmente cuando hablamos de Instagram, cuando hablamos de TikTok, cuando hablamos de Facebook, que tienen un algoritmo diseñado para captar tu atención y tratar de quebrarte psicológicamente. Entonces, ¿de qué manera tenemos que usar el celular? Yo creo que una de las cosas que yo planteo en mi libro es primero nos tenemos que formar acerca de la tecnología. Cómo funcionan estas redes sociales, cómo funcionan las aplicaciones, cómo es que extraen datos, cómo es que ellos te intentan quebrar. De hecho, yo ahí tengo una guía de cómo darte cuenta si te están afectando para la depresión y las adicciones, por ejemplo, y la ansiedad, cómo detectar si uno tiene un problema. Y a partir de ahí uno tiene que tomar medidas para rediseñar la vida. Medidas muy fáciles, por ejemplo, de decir, bueno, mientras yo coma una comida, y esto es algo que está comprobado, no estar con la pantalla enfrente mío, porque eso sí realmente me afecta a los procesos digestivos. Cuando estamos en familia, no estar con el celular, porque es un momento que tenemos todos para crecer y para hablar y para conversar. Cuando estoy trabajando, dejar el celular de lado, apagarlo si hay que apagar, y concentrarte en lo que tienes que hacer, porque uno de los grandes problemas del celular es que ha
traído una conducta de chequeo constante, está remoldeando el cerebro humano para básicamente transformar el modo que tenemos de interactuar con las noticias y de interactuar con la realidad externa, introduciendo conductas que son de chequeo constante, pero que nos llevan a un estado de superficialidad constante. Y eso es un problema muy grande. Es un problema muy grande que se ve en las universidades, que los jóvenes ahora no pueden terminar libros, no pueden terminar. Yo estuve en la Universidad de Princeton el año pasado, en julio, en un curso, y uno de los profesores me decía: Pablo, cuando tú estuviste aquí en Estados Unidos en la universidad, ¿cuántos libros te daban por materia? ¿Te acuerdas? Estoy hablando más o menos del 2001, 2002. Yo dije, mira, nos daban uno por materia. Y si yo tomaba 4 materias, significaba que por semana me tenía que leer 4 libros. Bueno, él me dijo, ahora, con suerte, le puedes dar un libro por semestre a un alumno y con suerte lo termina. Pero la mayoría no puede enfocarse por más de una página. ¿Y por qué crees que es eso? Me dice él. Y digo, por las redes sociales. Claro. Y me dijo, sí, y por eso nosotros, eso en la Universidad de Princeton, estaban debatiendo si prohibir TikTok. Prohibir TikTok en la universidad. Porque está el nivel de distracción que los estudiantes están tan enviciados que no pueden. En mi Twitter lo publiqué hace como un año. En Harvard hay un profesor que se equivocó de clase o llegó más temprano a su clase. En Harvard tienes en algunos auditorios que son como teatro para las clases más concurridas. Y él entra y de repente el profesor todavía estaba hablando y vio algo que dijo, no, pero espera, a ver, todos los papás de estos jóvenes o ellos se han endeudado o están pagando 40, 50, 60 mil dólares anuales para estar aquí en Harvard. ¿Y qué crees que él vio? Todos estaban con sus aparatos, sus laptops abiertas. ¿Y qué se veía en las laptops? Videojuegos, Tetris, Facebook, videos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que el profesor estaba dando de abajo, pero todos, absolutamente todos estaban en otro mundo. Entonces, hay universidades que ya están prohibiendo el uso de las computadoras en las clases, porque es realmente el nivel de distracción tan grande que es inevitable, que la única solución es que tú tengas que apagar el celular. Es la única manera para poder concentrarte en lo que te toca hacer. ¿Y quién gana consiguiendo a una sociedad inculta o a una sociedad enganchada a las redes? ¿Quiénes ganan bueno, con esto? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que hay muchas motivaciones detrás de todo eso. El político necesita de una sociedad inculta. No todo político, pero hablemos de un tipo, un Pedro Sánchez, de un López Obrador aquí en México, Claudia Sheinbaum, una Kamala Harris en los Estados Unidos, un Justin Trudeau en Canadá. Necesitan de un sujeto totalmente manipulable e inútil. Mientras más ignorante, mejor. De hecho, hay un video que se hizo muy viral de López Obrador aquí en México donde él dijo, mis votantes es la gente ignorante, dijo. Lo dijo así. Lo dijo en el sentido de que, bueno, los ignorantes, la gente pobre, humilde. Pero no, hay otro significado. Ellos necesitan de la ignorancia de la gente para poder perpetuarse. Cuando tú comienzas a tener una sociedad que comienza a pensar, que comienza a discernir, que comienza a formarse, se vuelven alguien peligroso para la supervivencia de estos políticos que viven del sistema. Entonces, el político va a querer una sociedad tonta. Las compañías tecnológicas quieren una sociedad manipulable porque es mucho más fácil alcanzar grandes niveles de consumismo, es mucho más fácil alcanzar niveles de manipulación, es mucho más fácil solucionar ciertos problemas sociales. Por ejemplo, para el Foro Económico Mundial, que ellos esperan que más o menos para el 2050 el 60% de la población pierda su trabajo porque todo esté automatizado. Entonces ellos necesitan tener un tipo de ser humano que se contente con estar en el metaverso y que reciba su salario básico universal y que así sea feliz. Entonces necesitamos, como a esa gente no la podemos eliminar, no podemos venir con un tanque de guerra y eliminar a 5.000 millones de personas, lo más fácil es hagámoslos tontos, contentémoslos con un salario básico universal, un sistema socialista y que se entretengan con Netflix, el metaverso, Instagram y TikTok. Y así no tendrás nada, pero serás feliz, como decía el Foro Económico Mundial. Porque de eso podemos hablar un poco de Netflix, de Amazon Prime y de Disney. ¿Cuál es la visión que tienes sobre ellos? Porque sé que has escrito bastante. Sí, mira, una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que detrás de todas estas grandes compañías, de YouTube, de Facebook, de Amazon, de Disney, tú te encuentras con quiénes son los verdaderos dueños. Ahí está la pregunta. ¿Quién está detrás de todo eso? Y tú te encuentras con los fondos de inversión. Vamos a hablar de BlackRock. Podemos hablar de Vanguard, de State Street, pero hablemos de BlackRock. Que ellos son los que realmente controlan todo el discurso y toda la dirección ideológica detrás de estas grandes corporaciones que son públicas y por eso BlackRock tiene el control total. Ahora bien, es notorio cómo compañías como Netflix y compañías como Disney tienen una función y un objetivo ideológico y político muy claro. Se ve muy claro, por ejemplo, en las producciones para niños. De antaño, cuando un niño en los años 50, 60 se sentaba a ver una producción, lo hacía con la intención de entretenerse, lo hacía con la intención de pasar tiempo en familia, ver una buena película, disfrutar de ese momento. Hoy en día, el entretenimiento es algo secundario para estas compañías. Hay un objetivo que es profundamente político y de adoctrinamiento ideológico como primario, y que luego se va a ver reflejado en la orientación sexual de los personajes, se va a ver en las ideologías, en las ideas que se van comunicando por medio de esas producciones, en lo que atacan, en lo que defienden. Fíjate que es muy interesante cómo Netflix arruina las series. Eso es un hecho.
estaba el caso de esta serie española que se hizo muy famosa, ¿cómo se llama? La Casa de La Papel. Casa de Papel. Que de repente La Casa de Papel venía bien y empezaron a meter cuestiones LGBT y cuestiones feministas. Yo recuerdo haber visto una serie en el avión, una serie inglesa que creo que también estaba en Netflix, sí, era producida por Netflix, donde venía todo bien hasta que de repente era una serie criminal de una mujer policía que tiene que descubrir el crimen de su hijo y de repente la abuela sale lesbiana en la temporada número 2. Y tú dices, pero a ver, eso es algo demasiado forzado. ¿Qué necesidad tenían de decir que la abuela era lesbiana? Una mujer ya grande, de casi 80 años, y de repente sale besándose con otra vieja más vieja que ella. Eso no tiene sentido, porque eso es irreal. Nunca vas a ver una vieja de 80 años que se está besando con otra vieja de 90 años. Eso no existe en la realidad. Obviamente aquí hay un claro mensaje ideológico en nombre de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad. Fíjate que así como la Revolución Francesa en su momento hablaba de la igualdad, la fraternidad, la universalidad, ¿no es cierto? Hoy en día el Foro Económico Mundial, y lo dijo Macron también después de la ceremonia de blasfema en los Juegos Olímpicos, hoy en día los nuevos principios de este progresismo globalista son la diversidad, la igualdad, la inclusión, y que eso se esfuerza en absolutamente todas las compañías, y eso lo hace BlackRock. BlackRock exige que para poder invertir en tu compañía, tú tienes que implementar todas estas políticas de igualdad, de responsabilidad corporativa, de cursos de antirracismo, de cursos de género, porque si no, simplemente vamos a salir y vamos a dejar de invertir. Y de esa manera ellos controlan absolutamente todo por medio de un mecanismo de castigos y de recompensas financieras. Han logrado realmente armar toda una red global impresionante, en la cual nos encontramos con el Foro Económico Mundial, pero nos encontramos con las grandes fundaciones, con el Foro Económico Mundial, nos encontramos con la Open Society de Soros, con la Fundación Bill y Melinda Gates, pero nos encontramos con todos los bancos que te puedas imaginar del mundo, nos encontramos con las grandes corporaciones, con compañías como Amazon, como Netflix, como Disney y como Hollywood en general, que se han vuelto totalmente woke y se han vuelto en los grandes apóstoles de este nuevo paradigma y esta nueva ideología. Entonces, ¿cuál es la revolución ideológica más profunda, me parece a mí, que estamos viendo en nuestros días? Es la revolución antropológica. Una revolución donde se quiere implementar un nuevo tipo de ser humano, basado ya no en el paradigma de lo que es verdaderamente el ser humano como tal, como lo ha entendido nuestra civilización occidental, sino por medio del paradigma de ser humano de Beatriz Preciado, de Judith Butler. Porque me gustaría preguntarte esto. Para ti, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es O sea, no sé si podrías hablar un poquito de ello para definir. Bueno, yo creo que para hablar del ser humano, tú puedes hablar del ser humano desde distintas perspectivas, porque el ser humano en sí es un ser muy complejo, donde tú te encuentras con una estructura orgánica, con una realidad fisiológica, con una realidad física, con una realidad intelectual, con una realidad cultural. Y por lo tanto me parece que la respuesta más profunda que podamos dar al ser humano es la respuesta que da la filosofía, y que luego de la filosofía comienzan a surgir todas las otras ramas de la ciencia que pretenden explicar al ser humano. El ser humano en cuanto tal es un ser que ser en sí, que existe, que es una realidad que se manifiesta de manera corpórea, pero que a su vez tiene toda una serie de connotaciones que rayan, y si es que no surcan directamente, en el mundo de lo espiritual. Tú en el ser humano ves, por ejemplo, características que tienen que ver con la racionalidad, la capacidad de amar, la capacidad de pensar, la capacidad de abstraer ideas. Es muy impresionante, por ejemplo, el proceso de conocimiento de un niño que comprende qué es una vaca, y luego cuando ve una vaca que jamás ha visto en su vida, ese niño dice, esa es una vaca, y uno dice, pero ¿cómo puede saber que esa es una vaca si esa vaca no la vio? No, porque él ya tiene un concepto abstracto donde deja de lado todas las condiciones materiales de esa vaca concreta, de la primera vaca que vio, y ya lo puede aplicar de manera universal. Esa capacidad de universalidad del ser humano es una capacidad profundamente espiritual. No hay manera de explicar eso si no es por esa capacidad de trascender la materia, que es lo que es la espiritualidad del ser humano. Entonces, el ser humano es un individuo racional, que tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de amar en cuanto tal, y luego a partir de ahí podemos hacer toda una serie de consideraciones accidentales de qué es el ser humano. El ser humano puede ser un varón o una mujer, es una característica accidental necesaria que siempre se da. Eso es accidental, que siempre necesario, que siempre se da. Siempre como ser humano vas a ser hombre o vas a ser mujer. No, pero hay personas que tienen problemas genéticos. Bueno, pero eso es algo posterior, porque el ser humano se da en un acto de concepción en el cual se une un óvulo con un espermatozoide, y en esa unión siempre va marcada por una característica genética que te hace hombre o que te hace mujer. Después, si por cuestiones genéticas y por cuestiones hormonales hay trastornos del desarrollo sexual, es otro tema, pero todos somos definitivamente hombres o mujer. No hay una opción C, por así decirlo.
Eh, y a partir de ahí podemos hacer toda una consideración de cuestiones totalmente accidentales. Hay personas más altas, más bajas, hay personas más rápidas, más lentas, hay personas con una estructura física más atlética, hay otras personas que tienden más a una estructura atlética, a una estructura física no tan atlética. Tienes los colores de la piel, tienes los colores del cabello, tienes los colores del ojo, tienes distintas capacidades y modos de reaccionar ante las emociones. Tienes una serie de características psicológicas determinadas, donde hay personas que son más neuróticas, hay personas que son más tristes, otras personas que son más alegres, hay otras personas que son más amigables, otras personas que son más cerradas, pero en definitiva todos nos podemos unir en lo que se llama naturaleza humana porque coincidimos en eso fundamental que es el hecho de manifestar la naturaleza humana por medio de la racionalidad, por medio de la libertad, por la capacidad de creatividad, por la capacidad de pensar y por la capacidad de amar. Tú también hablas un poco de... Bueno, ahora hemos estado hablando un poco, o estás comentando cosas que pueden confundir o que la sociedad de hoy en día pues quizá intenta confundir pues, a la gente, a los niños, a los jóvenes, incluso a gente mayor. Entonces, de alguna manera se puede estar dando como una especie de batalla de los padres, que creo que también has hablado varias veces de esto, ¿no? Con el siglo XXI, etcétera. No sé si podrías hablar un poco de Mira, estos temas. Ciertamente, cuando tú tienes una familia y tú realmente sientes sobre tus hombros el peso y la responsabilidad de educar a esos hijos, de educarlos para que esos hijos lleguen a ser la mejor persona que puedan ser, para que esos varones lleguen a ser verdaderos hombres y esas hijas lleguen a ser verdaderas mujeres, tú sientes un peso de una responsabilidad muy grande. Y en nuestra sociedad se han ido armando estructuras institucionales para supuestamente ayudar a los padres en esa labor, en esa responsabilidad. Yo digo supuestamente porque hoy en día lo que se está dando es un reemplazo de los padres y una imposición de nuevos paradigmas que se manifiesta, por ejemplo, en la escuela, cuando la escuela ya no es una institución que es una extensión de la familia donde se potencia lo que se aprende en la casa, sino que pretende adoctrinar al niño en una nueva visión y donde los papás se ven como un peligro para el niño. Entonces, la educación ya no como una guía para que esa persona, porque educar significa eso, guiar y potenciar todas esas capacidades, sino ya transformar la educación en un centro de adoctrinamiento ideológico político. Y cuando un papá se da cuenta de eso, yo creo que entra en una situación de crisis porque se da cuenta de que sus hijos están en peligro. Están en peligro por la ideología de género, están en peligro por el bajo nivel de educación, están en peligro por los mismos políticos que están detrás de todos estos proyectos. Y tú dices, yo a ese político jamás le daría a mi hijo, pero se lo estoy dando a sus escuelas y a su ideal político. Entonces, eso yo creo que ha generado en los últimos años una reacción muy grande de parte de los padres para reafirmar ese derecho natural que tiene la familia de ser la primera educadora de sus hijos y de también ser esa garante del crecimiento espiritual, físico y psicológico de cada uno de sus niños. Fíjate que hay una frase dentro de la jurisprudencia de los derechos humanos que dice que nosotros realmente nos preocupamos de los derechos humanos cuando los derechos están bajo ataque. Bueno, si nosotros miramos a nuestra sociedad actual, nos damos cuenta de que hay un movimiento pro vida muy grande, al menos aquí en Hispanoamérica. Hay un movimiento muy grande a favor de la familia y a favor de los padres que luchan por sus derechos y el derecho a educar a sus hijos. ¿Y eso por qué es? Porque esos derechos están en peligro. Y no solamente están en peligro, están en algunos casos en un estado de violación absoluta, como pasa en Canadá. ¿Sabes que en Canadá tú mandas a tus hijos, yo vivo en Canadá por las dudas para que esto quede claro, tú mandas a tus hijos a la escuela y el Estado te los comienza a adoctrinar partiendo desde los 3 años con la presencia de transexuales que vienen a la escuela de manera regular, grupos LGBT que se dedican a adoctrinar a niños y a decirles que el ser varón y ser mujer es algo que se lo impusieron sus padres. Y que eso que le han impuesto los padres es un error enorme porque es una construcción social de la cual esos niños se tienen que librar a sí mismos. Y por lo tanto, la función de la escuela ya no es enseñarle a los niños a leer o a escribir, a pensar, a sociabilizarse, sino que la función de la escuela es enseñarle a los niños a descubrir su verdadera identidad de género. Ahora, nosotros cuando nos preguntamos qué es esa identidad de género, te voy a mostrar esto. Mira, esto es un comunicado del Ministerio de Educación de Ontario, donde dice que la función de la educación es enseñarle a los niños a descubrir, lee la cantidad de identidades que dice ahí, lee las letras. L, G, G, B, D, T, 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 I, Q, Q, A, A, P, P. Que bueno... 2 S más. Y 2 S más. Bueno, aquí se puede ver. Es increíble. Bueno, después se lo voy a mandar para que ustedes lo vean. Es increíble. O sea, la función de la escuela es enseñarle a los niños que su verdadera identidad de ser lesbiana, gay, género queer, bisexual, demisexual, transgénero, transexual, 2 espíritus, intersexual, queer, alguien que se cuestiona, una sexual, aliado, pansexual y poliamoroso. 2 espíritus. Esto comenzando con 3 años. Entonces tú como papá dices, espera, eso es una locura. Tú a mis hijos no le vas a enseñar que puede ser una sexual, un poliamoroso, un queer, un bisexual, un bigénero, un género no binario. Tú te opones a eso. Tú vas a la escuela y dices, yo
voy a sacar a mi hijo de la escuela porque esto que están haciendo aquí es una perversión. Yo no quiero que mi hijo asista a estas clases de adoctrinamiento. Bueno, en Canadá ahora hay un debate muy grande en el Parlamento porque quieren imponer una multa de $25,000 por ocasión que un papá se queje de eso. $25,000. A tu hijo te lo comienzan a adoctrinar en la escuela, te lo confunden, y esto pasa mucho, especialmente en familias donde no hay una... Lamentablemente en Canadá el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio, hay muchos problemas de separación, hay muchos problemas de familias que están mal constituidas, y eso tiene un impacto psicológico muy grande en los niños. Esos niños son los que son víctimas y están muy vulnerables a la ideología de género. Te lo adoctrinan en la escuela. En todas. En todas, en absolutamente todas las escuelas de Canadá. Te los adoctrinan. Comienzan a hacer la transición social. Le cambian el nombre a tu hijo. Te voy a contar un caso muy directo. Hay un matrimonio seguidor mío. Ahora ellos no tienen ningún problema familiar, no están divorciados. No, son una familia católica, creyente, mexicanos que se fueron a vivir a Canadá. Llegan a Canadá y a los 3 meses de llegar a Canadá recibe un reporte escolar la señora y a su hija, que se llama María, le llega el reporte al nombre de Tomás, con el mismo apellido. Entonces la señora va a la escuela y dice se confundieron de reporte con un niño que tiene el mismo apellido. Y el médico, ¿sabe lo que les dijo? Les dijo, el profesor, perdón, el maestro de la escuela les dijo, no señora, lo que pasa es que ustedes vienen de México y México es una sociedad muy machista donde le imponen el sexo a sus hijos. Entonces para que su hija tenga la libertad de poder elegir y ver quién es, la vamos a hacer que viva como hombre por un año para que ella se deshaga de toda esa imposición heteropatriarcal Y pueda ser más libre. y sea más libre. Y una vez que ella se deshaga de esa categoría de mujer cisgénero, puede elegir cuál es su verdadera identidad sexual y de género. Mira lo que es. Ahora, aquí viene la cuestión, se pone más peligroso. Entonces esa señora me contacta a mí y me dice, necesito hablar con usted porque me han hecho esto. Si yo me opongo, me han dicho que me van a demandar. Bueno, en Canadá, si tú te opones a eso, a un papá son 5 años de prisión. 5 años de prisión, vas a la cárcel y pierdes la patria potestad de tus hijos. Eso es lo que yo llamo el totalitarismo de género. En Canadá, si tú te niegas a que tu hijo le cambien el nombre en la escuela, que le cambien el pronombre, si tú te niegas a que lo adoctrines de género, si la escuela decide comenzar a hormonizar a tus hijos, porque en Canadá van a las mismas escuelas a hormonizar a los niños con bloqueadores hormonales, y tú te niegas, tú eres un violador de derechos humanos en Canadá y vas a la cárcel por 5 años, pierdes la patria potestad de tus hijos que son entregados a grupos LGBT que comienzan a administrar de la vida de tus hijos para siempre. Esto es un infierno realmente, esto es de terror. Y por eso cuando yo te decía al principio, para mí esta ideología es una ideología peligrosísima si se convierte en política pública, era porque yo veía que si esto algún día se hace ley, esto va a ser terrible. Y yo recuerdo hace años, yo decía a la gente, miren, esto es peligrosísimo porque hay gobiernos que ya están admitiendo dentro de su plataforma esta ideología, como pasó con el kirchnerismo en la Argentina, el Foro de San Pablo para toda Latinoamérica, el caso de Trudeau en Canadá, el caso del Partido Demócrata con Obama y luego obviamente con Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos, el caso del PSOE, ¿no es cierto?, en el Partido Socialista allá en España, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias y con Irene Montero. Esta gente tiene una ideología que es destructiva y que es totalitaria, y que cuando viene por tus hijos viene con todos. Recuerda lo que dijo Irene Montero, ¿no? Que los niños tienen derecho para tener sexo con quien se les dé la gana y que nadie puede venir a, ¿no es cierto?, a... Y esto no puede provocar un cabreo de la sociedad, porque al final, y ahora también pensaba, o sea, la gente más cristiana, incluso la gente Sí. más musulmana de Canadá, Ya está ocurriendo. se van a sí. poner de acuerdo y Mira, van a... mira, ya está ocurriendo. De hecho, en septiembre del año pasado tuvimos la Marcha del Millón, donde las comunidades musulmanas organizaron una manifestación gigantesca en todas las ciudades de Canadá, que consistían en grandes, en una de las manifestaciones era poner las banderas LGBT, las arrancaban de los mástiles y pisotear banderas LGBT. Ciertamente que hay una reacción muy grande hoy en día, hay una reacción enorme contra esto. Tuvimos la revolución de los camioneros, la gran manifestación que se dio contra el gobierno de Trudeau, porque la gente está cansada. Y fíjate que yo fui parte de esa manifestación. Y una cosa que me sorprendió fueron los carteles contra la ideología de género, en favor de la familia, en favor de la libertad religiosa. Yo tengo un amigo en Canadá, que es el pastor Arthur Pawlowski, que en los últimos 2 años ha estado 20 veces en prisión simplemente por contradecir y predicar en público contra la ideología de género. Entonces, eso es un crimen en Canadá, es un crimen de pensamiento, como la novela de 1984 de Orwell. Entonces, estamos viendo en una distopia realmente en Canadá, donde el progresismo y todas las políticas públicas del Foro Económico Mundial se han hecho realidad y vemos claramente cómo eso viene a destruir totalmente los fundamentos, comenzando por la familia y por los más inocentes de nuestra sociedad. Entonces, tarde o temprano esto va a explotar. Yo creo que sí. Pues ya para terminar, si te parece, Pablo, no sé qué consejos o motivos para la esperanza darías a toda la gente que escucha esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es formarnos bien acerca de lo que está pasando. Informarnos bien, porque mucha gente desconoce, incluso en Canadá, muchas de estas cosas que están pasando. Porque la gente hoy vive metida en sus ocupaciones, hoy en día te quieren distraído, te quieren totalmente superficial, quieren que solamente te tragues el relato que te ponen los medios hegemónicos y listo. Y de esa manera te vuelves una persona totalmente manipulable. Entonces yo a la gente le digo, tienen que comenzar a formarse, tienen que comenzar a leer, tienen que comenzar a profundizar qué son estas ideologías, cómo eso puede impactar en la vida de uno y cómo también esas ideologías se ven representadas en el ámbito político.
Porque hay mucha gente de muy buenas intenciones que termina votando a políticos que quieren la destrucción de tu propia familia y de tu propia vida. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que yo voté por una persona así que quiere la destrucción de mis valores? Bueno, porque nunca te formaste bien, nunca te interesaste por la cuestión política, nunca te interesaste por el gobierno realmente de tu ciudad. ¿Por qué? Porque el gobierno te quiere irresponsable. Deja que nosotros nos hagamos cargo de todo. Deja que nosotros nos encarguemos de la educación de tus hijos. No te preocupes, todos nosotros vamos a tomar tus funciones. Y en definitiva, hemos tenido una sociedad totalmente manipulable que se manifestó de lleno en el 2020. El 2020 fue una prueba mundial de que el nivel de manipulación y de control es enorme, es enorme. Pero también lo bueno es que mucha gente comenzó a despertar. Mucha gente comenzó a darse cuenta realmente de qué hay detrás de todo esto. Y entonces mi gran esperanza es lo que decíamos recién, el ser humano tiene una bondad natural y una dignidad por su propia naturaleza, está llamado a algo trascendente que sí o sí la conciencia y ese llamado a la trascendencia sí o sí siempre te golpea de fondo, siempre, siempre. Y entonces cuando esa gente realmente se pregunte, sepa que hay una salida y sepa que la vida es hermosa, que la vida no es una historia de opresión y de victimización como nos quieren hacer creer y que mientras más quieras realmente mejorar en tu vida, más feliz realmente vas a ser. Pues sí, eso es todo. Pablo Muñoz Iturrieta, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti también. A la de 3. A la de 3. Ah, mira, también hay una de Axel Kaiser ahí en A la de 3. Bueno, y ahora, después de terminar con esta entrevista de Pablo Muñoz, está muy interesante, muy buena.